Se presenta la siguiente videoconferencia que aborda el tema el método científico, ciencia, teoría y métodos de investigación. Que el proceso de investigación científica es un proceso continuo que se implementa mediante la integración de los métodos cuantitativos y cualitativos de investigación. El proceso de investigación científica se da mediante la implementación de la dimensión metodológica, que contiene tres grandes momentos. Primer momento metodológico, el momento metódico y el segundo momento metodológico. El proceso de investigación científica se inicia en la observación o identificación del problema, que conduce a la formulación del problema y objetivos, el cual a su vez conlleva la planificación cuidadosa en el momento metódico para definir la operacionalización de variables, las cuales se llevan a la fase de campo, se obtienen determinados resultados o evidencias que sirven para verificar o no las hipótesis de estudios, y con los resultados obtenidos del momento metódico llegamos al segundo momento metodológico, que consiste en esencia en la discusión, análisis e interpretación de resultados, la cual nos permite contrastar teoría con empiria. La síntesis de los hallazgos relevantes que se logran en el segundo momento metodológico conducen a la obtención de nuevos conocimientos y tecnologías. En resumen, el proceso de investigación científica se implementa con visión holística, sistémica y antropocéntrica mediante la actuación en equipos multi, inter y transdisciplinarios. El proceso de investigación científica no es más que la aplicación del método científico, que en pocas palabras diremos: el método científico es una escuela de pensamiento, es una ruta que va desde la identificación del problema hasta su solución, siendo el método científico un camino muy importante a seguir, en particular en las ciencias de la vida, tales como medicina, las especialidades médicas, enfermería, bioanálisis clínico, nutrición humana, biotecnología, ciencias de la naturaleza, etcétera, en donde los fenómenos objetos de estudio se caracterizan por su gran complejidad y variabilidad de datos e información. Abordaremos a continuación conceptos muy relevantes tales como ciencia, teoría, método, metodología y técnica. Ciencia es el conjunto sistemático de conocimientos con los cuales se establecen principios y leyes universales. Mediante ellos, el ser humano explica, describe y transforma el mundo que lo rodea. Ciencia se refiere al conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. El concepto de ciencia está constituido por tres elementos estructurales: teoría, método y técnica. El concepto teoría es un término derivado del griego theoria, que significa observación o investigación. Teoría es el conjunto de proposiciones que tienen como fin la explicación y predicción de las conductas de fenómenos en un área determinada de la ciencia. El concepto teoría se refiere a un conjunto de conceptos, categorías y leyes que reflejan objetivamente la realidad y se basa en estructuras complejas del conocimiento, tales como cálculos, leyes, hipótesis, etcétera, las cuales se encuentran indivisiblemente vinculadas a la práctica. La teoría, en esencia,
explica la realidad y se orienta hacia el conocimiento. Por otra parte, el concepto método, por su etimología del griego, significa meta al lado o dos caminos, es decir, al lado del camino. El concepto método es el camino a seguir. En su sentido más amplio, es el camino más adecuado para lograr un fin y se refiere al camino que se desea caminar, que se debe caminar para alcanzar un objetivo. Estrechamente vinculado al concepto método se encuentra el concepto metodología, también por su etimología originado del griego, meta al lado o dos caminos, y el sufijo logos, estudio o tratado. De manera que el concepto metodología es el conocimiento o estudio crítico del método. La metodología se refiere al conocimiento de los pasos del método. Comúnmente estos términos se confunden, método y metodología, pero hay que aclarar esta confusión dado que ambos conceptos son diferentes. Mientras el camino se refiere a un concepto global del camino a seguir para lograr un objetivo, la metodología se refiere al conocimiento detallado, crítico de cada uno de los pasos que se deben cumplir para recorrer ese camino. El concepto técnica es también otro concepto estrictamente vinculado al concepto método de investigación. En general son como hablar de padre e hijo, métodos y técnicas de investigación, que aunque tengan el mismo nombre, en algunos casos son conceptos diferentes. La técnica de investigación es la estructura del método de investigación. La técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método. La técnica proporciona las herramientas, mientras el método se refiere al camino a seguir. La técnica se refiere al vehículo o conjunto de herramientas necesarias para recorrer ese camino. La técnica se refiere al conjunto de instrumentos para la recolección, clasificación, medición y análisis de datos. De manera que no deben confundirse los conceptos porque no significan lo mismo, no son sinónimos. Tres conceptos fundamentales en el ámbito de un curso de metodología e investigación científica. Métodos, por una parte, metodología, por otra parte, y técnica, por otra parte. En el ámbito de un curso de metodología e investigación científica, convencionalmente se maneja que existen 6 tipos de métodos de investigación definidos por su razonamiento lógico. Estos 6 métodos son los siguientes: inductivo, deductivo, analítico y sintético, comparativo y dialéctico. En su aplicación práctica profesional, existen 2 grandes métodos de investigación. Tales son el método observacional y el método experimental. El método observacional es el método mediante el cual el investigador o investigadora se orienta a la comprobación de propiedades, cualidades o características determinadas en el objeto de estudio. Sobre el método observacional hay un video anterior en que abordamos en profundidad este concepto. Queremos destacar en esta oportunidad la importancia del método de la observación, dado que
se puede tomar como un criterio muy importante para la clasificación del tipo de investigación. Según el método observacional, en el libro del doctor Julio Piura López, brillante médico, salubrista, excelente académico nicaragüense, un científico de la metodología de investigación que ha escrito 7 libros sobre metodología de investigación científica y nos ha dado grandes aportes al desarrollo científico de las ciencias médicas en Nicaragua en los últimos 30 años. El doctor Julio Piura, en su libro Metodología de la Investigación Científica, un enfoque integrador, la 6ª edición del año 2016 y la 7ª edición del año 2012, basado en el criterio del método observacional, clasifica la investigación médica en 3 grandes grupos. En primer lugar, los estudios observacionales descriptivos. En segundo lugar, los estudios observacionales analíticos. Y en tercer lugar, los estudios experimentales. En cuanto a los estudios observacionales descriptivos, son conocidos los estudios de incidencia, estudios de prevalencia, estudios de casos y series de casos, estudios evolutivos, análisis de tendencia, estudios correlacionales, estudios ecológicos. En cuanto a los estudios observacionales analíticos en ciencias médicas, son bien conocidos los estudios de cohorte, que son de carácter prospectivo y que van del conocimiento de la causa hacia el conocimiento del efecto. Y en segundo lugar, los estudios de caso y control, de carácter retrospectivo y que van del conocimiento de los efectos al conocimiento de la causa. La tercera clasificación, el tercer grupo de la clasificación que señala el doctor Julio Piura, son los estudios experimentales que se basan en el método experimental. En ciencias médicas, los estudios experimentales se implementan a través de diferentes modalidades conocidas como los ensayos clínicos. De manera que el método de la observación es un criterio científico profesional muy importante para la clasificación de los tipos de estudios. En el devenir del tiempo, la observación científica por sí sola es insuficiente para el conocimiento completo y multilateral de los fenómenos. Por lo tanto, se requiere de una observación activa dirigida a un fin o experimento. De esta manera, el ser humano evolucionó de la implementación del método observacional hacia la implementación del método experimental, el cual se refiere a los procesos mediante el cual el investigador provoca artificialmente un fenómeno con el fin de estudiar su esencia, origen, causa, efectos e interrelaciones con otros procesos o fenómenos conexos en la naturaleza, en la sociedad o el ser humano. Vamos a destacar en esta videoconferencia las 5 características principales que permiten definir a un experimento. En el sentido estricto de la palabra, un experimento se define por 5 características que vamos a señalarlas sin orden de prioridad, porque las 5 características igualmente son importantes para la definición de un experimento. Partimos del concepto de aleatorización,
En segundo lugar, el concepto de repetición. En tercer lugar, el concepto de análisis de varianza, que es el que permite demostrar o no las relaciones de causa-efecto en el fenómeno objeto de estudio. En cuarto lugar, el concepto de probabilidad, que es el que permite demostrar o no los efectos significativos o reales del estudio realizado. Y en quinto lugar, la característica del control o testigo, destacando que en biomedicina se implementan, por un lado, el control interno y por otro lado, el control externo. El concepto de aleatorización es importante comprender su significado. La aleatorización permite evitar sesgos en la investigación que se va a realizar y es lo que le da validez científica a los resultados que se obtienen del proceso de investigación. El concepto de repetición es muy importante entre las características de un experimento, porque el concepto de repetición es el que te garantiza poder estudiar, comprender en profundidad el fenómeno de la variabilidad que se expresa en los datos obtenidos. Y es mediante el concepto de repetición que se garantiza realizar todas las pruebas de hipótesis posibles para poder demostrar las posibles relaciones de correlación o de causalidad o de predicción. De manera pues que estas 5 características son fundamentales para definir un experimento: aleatorización, repetición, análisis de varianza, probabilidad y control o testigo. Con el devenir del tiempo, el desarrollo histórico de la investigación científica ha venido evolucionando y se han venido desarrollando infinitos diseños metodológicos para realizar investigación científica, tanto en las ciencias de la vida, tales como biomedicina, etc., ciencias de la naturaleza, tales como agricultura, ciencias sociales, ciencias de la ingeniería, ciencias económicas. Ese infinito número de diseños metodológicos que existen se clasifican en 3 grandes grupos, que son los que se manejan en el presente. En primer lugar, los diseños observacionales. En segundo lugar, los diseños experimentales. Y de más reciente data, en la posmodernidad del mundo en que vivimos, se han desarrollado diseños metodológicos híbridos que combinan características de los diseños observacionales y los diseños experimentales, creándose los así denominados diseños cuasi experimentales. De manera que en la actualidad, en el mundo moderno que vivimos, los tipos de diseños metodológicos se clasifican en 3 grandes grupos: diseños observacionales, diseños experimentales y diseños cuasi experimentales. Destacamos en esta videoconferencia por su gran importancia, sobre todo por su aplicación profesional en la ciencia de biomedicina, las características de un estudio para definirlo como un diseño cuasi experimental. Son 5 características de un diseño cuasi experimental. Primero, no se crean artificialmente las unidades experimentales, es decir, los pacientes, ni tampoco se crean artificialmente el fenómeno objeto de estudio, es decir, las patologías, aunque sí se delimitan rigurosamente. En segundo lugar, no tiene una aleatorización predefinida, sino que está dada esa aleatorización en la naturaleza, en el contexto o en la sociedad, pero tal aleatorización sí existe y sí es real.
En tercer lugar, el diseño cuasi experimental no tiene repeticiones preestablecidas, como en el caso de los experimentos, pero sí existen esas repeticiones. Simplemente es el número de pacientes involucrados en un estudio. En cuarto lugar, sobre los factores de causa de variabilidad o variables independientes, sí se debe tener un grado de control. Y esta cuarta característica, dado que sí se debe tener un grado de control sobre la causa de variabilidad en estudio, es esta cuarta característica la que define el criterio experimental dentro de un diseño cuasi experimental. La quinta característica de un diseño cuasi experimental, por su diseño original, el diseño cuasi experimental es más bien un estudio observacional o no experimental. Muchas gracias. Saludos.